Quisiera probar escuchando en este momento, si me dan el ok, porque estoy sin audífonos, entonces para saber cómo me Todo están bien, David, todo escuchando. bien. Audio muy bien. Audio bien. Bueno, estamos en el Bet Midrash, hemos retomado las shiurim presenciales. Agradezco también a las personas que están con nosotros aquí en nuestro Bet Midrash Siftei Cohen, y les damos a todos la bienvenida a nuestro tiempo de Perashat Shavua. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Besorot Tovot. Estamos concluyendo un poquitito el tiempo de Shavuot, el tiempo de que vivimos y presenciamos Zman Matan Toratenu. Y la perashá que nos acompaña hoy es una perashá que debería decir que es una perashá compleja, porque una parte de ella habla de los ideales y otra parte de ella habla de las realidades. Hay una diferencia muy grande entre lo ratzui, aquello que es deseado, aquello que es el ideal, y lo otro que se llama el matzui, quiere decir aquello que es la realidad, lo que tenemos frente a nosotros. Y por un lado tenemos el mundo ideal, cuando comienza la perashá, cuando Kadosh Baruj Hu invita a Aarón a hacer una tarea que parecería ser una tarea muy simple, muy banal, como es el escenario de encender el candelabro. Sin embargo, el encendido de la menorá en el Bet HaMikdash, en el Mishkan primero y en el Bet HaMikdash después, era una de las tareas que requería fundamentalmente la mayor atención y la mayor dedicación de aquel hombre que venía a cumplir ese rol en lo espiritual de la conducción del pueblo de Israel. La menorá marca también una suerte de unión, de comunión entre todo el pueblo judío y el mismísimo Kadosh Baruj Hu. Pero por otro lado, nuestra perashá nos habla de Vayhi Kemitonenim, Vayhi Ha'am Kemitonenim Ra Lifnei Hashem. Y aconteció cuando ese pueblo se quejaba dura y amargamente contra el Todopoderoso. Y ahí empezamos un poco la debacle. Ahí empezamos a caer un tanto en todos los escenarios no deseados de un Humash que nos va a mostrar a esa generación de sapientes, a ese Dor de A, que de repente se involucra con situaciones tan poco reales desde la perspectiva de la necesidad, que eventualmente, como explicábamos en los 5 minutos de Torah durante la semana, a veces la persona, cuando siente un vacío profundo, lo único que hace es quejarse, y ya no importa de qué, importa que solamente la queja es lo que acompaña eventualmente la existencia de la persona. Por eso, nuestro libro, nuestra perashá, mejor dicho, es la que establece que el Humash de Bemidbar pueda ser visto desde una triple perspectiva. Es más, los sabios dijeron que Humash Bemidbar tiene 3 partes. La primera parte, una segunda parte que está en nuestra perashá y una tercera parte que también está en nuestra perashá. Quiere decir que habremos de llegar a un punto en el cual se nos habla del estado de lo ideal cuando al pi Hashem Yahanu, al pi Hashem Isao. Am Israel es aquel que habrá de conducirse de acuerdo a la orientación que le da el Creador, y también cuando el Creador determinaba, habrían de acampar. Por lo tanto, es muy interesante que eso marca una obediencia, y diría de vida, separado y con B corta. En este caso, el pueblo de Israel escucha, ve y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso está indicado en nuestra perashá por 2 pesukim, 85 letras nada más, que conocemos y que todos los Shabbatot forman parte de nuestro encuentro con la Sagrada Torah. Encontrarnos con la Sagrada Torah es encontrarnos con la palabra de Kadosh Baruj Hu. Vayhi binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem beyafutzu oiveja, beyanusu mesaneja mi paneja. Ubnujo yomar, Shuba Hashem ridrebot alfe Israel. Estos son 2 pesukim, y todo el mundo se sabe que están enmarcados en 2 corchetes, en 2 letras nun opuestas.
para indicarnos de que hay una realidad en esos dos pesukim. Los Jajamim entendieron que esos dos pesukim, esa cantidad de letras, conforman un Sefer Bifnei Atzmo. Quiere decir un libro en sí mismo. Quiere decir que si un sofer empezó a escribir un Sefer Torah y de repente pudo ese día escribir 85 letras desde Bereshit bara Elohim en adelante y después no siguió haciéndolo y dice la posibilidad teórica de la Gemara. Si ese si ese pergamino estaba guardado en Bet HaKnesset y de repente se desata un incendio en ese Bet HaKnesset, entonces Kol Sifrei HaKodesh establece la Gemara que todos los libros sagrados hay que salvarlos, sea como sea, de un incendio en Shabbat. O sea que se puede hacer lo que sea necesario para sacar los Sifrei Torah. Y en este caso, la Gemara trae inclusive este libro que empezó a escribir el Sofar y que tenía solamente 85 letras. ¿En mérito de qué? En mérito de esta perashá que está en el Fumash de Bemidbar, que es una perashá en sí misma. Por lo tanto, los Jajamim dijeron, hasta que lleguemos a este lugar, a estos dos versículos, Vayí bin Soarón, cuando el arca se movilizaba, Moshe decía, Kuma Hashem, levántate, oh Hashem, Peyafutzo y Beja Misaneja, que se dispersen tus enemigos de tu frente. Y cuando el Aarón, Berit Hashem, Umnujo y Omar, cuando descansaba, Shuba Hashem Ribebot al Fe Israel. Tórnate Hashem hacia las decenas de miles del pueblo judío. Esos dos pesukim representan un Sefer Bifnei Atzmo. Representan para la halajá un libro de Torah en sí mismo. Por lo tanto, tenemos hasta ese pasuk un libro de Torah, de Midbar, parte 1. Acá tenemos el segundo libro, Vayí bin Soarón, y después de Vayí bin Soarón, un tercer libro. De ahí en más es que explicaron los Jajamim que nuestra sagrada Torah, no se vayan a confundir, por favor, es una explicación alegórica de los rabinos, tiene 7 libros. Y de esto lo dedujeron del libro de Mishle, donde dice que la sabiduría, Hatzeba Amudea Shiva'a, la sabiduría estableció sus columnas en 7. Y en 7, entienden los Jajamim, son los libros de la Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, son 3. Bemidbar, que tiene 3 partes, 3 libros más, son 6. Y Devarim es el 7º. ¿Se entiende, verdad? Y tenemos también personas que participan, pueden preguntar libremente todo lo que necesiten. Por lo tanto, esta multiplicidad que vemos en Bemidbar habla fundamentalmente de todo lo que Bemidbar nos atañe como libro que no solamente es la historia del pueblo judío, y si tendríamos que hablar de la historia del pueblo judío, bueno, tenemos que saber que este libro no necesariamente es un libro que simpatice mucho con las conductas del pueblo de Israel. Y también es bueno que sepamos todo lo que está aquí encima. Quisiéramos entonces dedicarle un espacio a este pensamiento de Perashat Vayhi bin Zohar. ¿Por qué es tan trascendente esta Perashá? ¿Y por qué, obviamente, forma parte de la plegaria de Shabbat? ¿Me recuerda por qué la utilización de la letra? Bien, aquí me pregunta el señor Ariel Shon, ¿por qué esa utilización de esas letras invertidas? Bueno, precisamente dicen que esas son una señal. Esas letras sirven como señaladores. ¿Y qué quieren señalar? Los Jajamim entienden en la Gemara que estos 2 versículos no es su lugar en ese lugar. Quiere decir que en realidad deberían estar cuando la Torá me menciona que el pueblo de Israel se movilizaba de acuerdo a la voluntad de Dios, se acampaban de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice en esta perashá, al pi Hashem Isaú, Bene Israel de al pi Hashem Yahanu. Por la voluntad de Dios se movilizaban y por la voluntad de Dios se acampaban. Sin embargo, ahí no lo ponen aquí. Y entonces, ¿qué dice aquí? Dice los Jajamim una posición muy interesante, seguramente el rabino de Slonim lo va a decir después. Dice que la pusieron aquí, esos dos pesukim,
Kedei lehavdil ben shete pur'anuyot, para distinguir, para separar entre dos grandes desgracias, dos escenarios desgraciados. ¿Cuál es el escenario desgraciado anterior? Dice cuando el Am Israel se va del monte Sinaí. Quiere decir que se fueron del monte Sinaí. Los Jajamim dicen que el pueblo de Israel se fue del monte Sinaí como un niño se escapa de la escuela. Diciendo con eso que Mastik, no queremos más Torah y Mitzvot, ya es suficiente. Estuvimos un año aquí y ya queremos un poco liberarnos de ese yugo. Y eso se considera una desgracia. Y la segunda desgracia es cuando el pueblo se queja, pero no se queja porque le falta. En realidad no le faltaba nada. Tenían el agua por Miriam, tenían las nubes de Kabod, de Kadosh Baruj Hu, por Aarón, el man que caía por Moshe Rabbenu. No faltaba ninguna necesidad. Entonces, ¿por qué se quejaban? Bueno, nosotros hoy diríamos en un lenguaje moderno por deporte, pero en realidad se quejaban por la insatisfacción permanente. Y en ese sentido ya no es un deporte, es una sensación lamentable que acontece hoy en el hombre moderno y postmoderno. Porque lo que ha dado de crédito y de beneficio, comillas, la sociedad de consumo hoy en día es la insatisfacción, la insuficiencia. Es decir, que nunca lo que tienes te alcanza. Y esa es la sensación de insuficiencia e insatisfacción que tiene el pueblo de Israel. Para eso vienen dos nunim a Pujot. Por eso están las dos letras invertidas. Precisamente la letra nun. La letra nun es una letra muy simple, muy concreta, que nos sirve a nosotros para que eventualmente el concepto de la nun, dicen los Jajamim, es el concepto del noten. Es el que da. Y el que sabe dar, también sabe recibir. Pero aquí tenemos el Sheur a la inversa. Este pueblo, que lo tenía todo, no sabe recibir. Entonces la nun del noten, del saber dar, que mi lectura es el saber recibir, se invierte. Y es muy fuerte eso. Porque a veces la insatisfacción hace de que nunca estemos preparados para agradecer. Y entonces el Am Israel aquí no sabe agradecer, lamentablemente. Dice el Netivot Shalom, gracias por la pregunta. Vayihi binzu Aarón, Vayomer Moshe, como explicaba, Kuma Hashem, levántate, oh Hashem, y se dispersen tus enemigos, Veyanusu mesaneja mi paneja, y que se alejen y que escapen los que te odian de tu frente, Ubnujo Yomar, y cuando descansaba el Aarón, Shuba Hashem Ribebot al Israel. Retorna, oh Dios, hacia las miríadas de miles de Israel. Cita entonces el rabino de Slonim, la Gemara de Shabbat 116a, que esta perashá, como dice la Gemara, es la que citamos anteriormente, Hashubá, como Sefer Bifnei Atzmo. Es como un Sefer Torah mismo. Estas 85 letras son como un Sefer Torah en sí mismo. Que la Torah nos aclara y repite, yo repetí lo que él está explicando, se divide en 7 libros y estos 2 pesukim, Vayibin So Aarón, Shuba Hashem, son un sefer en sí. Claro, en el Netivot Shalom dice Betzarich Biur. Ahora tenemos que buscar una explicación. ¿Cuál es el sentido de este libro? ¿Un libro de 85 letras? ¿Un libro de 2 pesukim? Nosotros tenemos un Humash completo que tiene mucho más de 2 pesukim. Y entonces dice, ¿y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el aprendizaje que nosotros podemos desprender del mismo? Ya que la Torá nos fue entregada, dice en Netivot Shalom, para enseñarnos a nosotros, para demostrarnos lo que son las mitzvot de Kadosh Baruj Hu. Y en cada Humash, en cada libro de nuestra Sagrada Torá, fueron dichas diferentes mitzvot. Y en estos pesukim, ¿qué mitzvah está dicha? Aparentemente ninguna. Cuando se movilizaba, se alejen tus enemigos, se dispersen los que te odian. Cuando descansaba, retorna a Dios. ¿Dónde está la mitzvah?
No sabe, dice el Netivot Shalom. Y entonces dice el Netivot Shalom, mira, tú tienes que entender que en la Sagrada Torah hay mitzvot befoal. Quiere decir, hay mitzvot concretas que tú estás invitado a hacer. Pondrás por señales sobre tu brazo, o por frontales sobre tus ojos, la mitzvah del tefilín. O la escribirás en las entradas de tu casa y de tus ciudades, la mezuzá. Esos son mitzvot concretos. Dice, pero también hay lo que la Torah nos enseña en temas inherentes a la moral y a la ética, y fundamentalmente a lo que se llama el Derech Hashem. El Derech Hashem significa el camino que Akadosh Baruj Hu ha elegido para que el hombre, el ser humano, se conecte con él y fundamentalmente el pueblo de Israel. ¿Cómo cumplir apropiadamente las 613 mitzvot y poder llegar a partir de esa concepción a el objetivo natural de la Torá y de las mitzvot? Y este es el tema de que esta es una perashá, y esta perashá en sí es un sefer bifnei. Este es un libro en sí mismo. O sea, no solamente la Torá son mitzvot activas, quiere decir que tengo que cumplir. Hay algo más, nos dice el Netivot Shalom, que es cómo debo tener la concepción de la mitzvah, cómo debo acercarme a la mitzvah para poder, y eso es sefer bifnei. Y eso es un libro en sí mismo. Beiniano dice, y ahora lo cita al Magid de Koshenitz, siempre en el Netivot Shalom, como lo hemos visto durante todo este tiempo que estamos estudiándolo en estos dos libros, Vaikra y Bemidbar en particular. El Netivot Shalom siempre cita a sus contemporáneos y fundamentalmente a quienes estuvieron antes que él. Y en este caso el Magid de Koshenitz dice en su libro llamado Avodat Israel, que dice, cuando explicaba este pasuk, Vayivin so Aarón, ¿qué decía el Magid de Koshenitz? Decía una cosa muy bonita. El Aarón, el arca, es la alegoría, es la insinuación del Talmid Jajam, del hombre sabio. Eso es el Aarón. Quiere decir que un hombre sabio se lo llama Aarón, Aarón HaKodesh, como un arca de la Torah. Dice, ¿por qué se lo llama así al Talmid Jajam? Porque el Talmid Jajam, la Torah la tiene dentro de él. Entonces, como el arca contiene la Torah, el Talmid Jajam también contiene la Torah. Y es como un arca donde estaban las tablas de piedra y estaban los 10 mandamientos y luego toda la Torah que puso Moshe y los 613 preceptos. Por lo tanto, dice en el Netivot Shalom, citando al rabino de Koshenitz, al Magid de Koshenitz, toda aquella persona que desee acercarse al Hashem Yitbaraj, al Todopoderoso bendito sea, tiene que pasar antes por diferentes pruebas. Porque así Akadosh Baruj Hu estableció el principio de que ninguno de nosotros se puede elevar a un nivel más elevado del cual está, si no es que pasa por misionot, las pruebas que nos esperan todos los días, que no son elementos fáciles, pero que en última instancia Akadosh Baruj Hu nos las da para que nos superemos. Y fundamentalmente, los que pasan más pruebas son los Talmidei Jajamim. Los sabios son los que más son probados con las pruebas más complejas y más difíciles. Y después de que el Talmid Jajam logra superar la prueba, entonces puede ascender un escalón más y puede ascender otro escalón más. Porque de cada prueba, de cada sensación que la persona va a pasar en la vida, esa persona gana no en prestigio, sino él crece. Esa persona logra elevarse. Dice el Midrash de Bereshit Rabbah, cita la Perashá 55, que el Nisayón es como David Amelech lo supo expresar en su libro de Teilim. Dice David Amelech, Natata lireeja nes leitnoses. Tú le has
concedido a tus temerosos un nes leitnoses. La palabra nes, que todo el mundo sabe que es milagro, debemos saber que en el hebreo las palabras tienen más de un significado. La palabra nes también es un estandarte, es como una bandera. Y por lo tanto tú le concediste a tus temerosos una bandera para flamear en lo alto. Y dice el Netivot Shalom, como esa bandera de un barco, de una embarcación que está en lo más alto. Nes leitnoses gidulin ahar gidulin. Y ese estandarte que está en lo alto es lo que habla que la persona mitnoses. ¿Qué significa mitnoses? Si nes es estar en lo elevado, en lo alto, leitnoses es crecer hacia lo alto y vas creciendo a partir de cada experiencia. Shemitoja Nisayon deduce de lo que decía el Magid de Kushnitz, bastante interesante que el Abraham Avinu que tenemos nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas cada uno de nosotros lleva consigo ese ADN de Abraham Avinu. ¿Qué dijo el Pirkei Avot en el último capítulo? Asara nisionot nitnasa Abraham Avinu be'amad bekulam. A 10 pruebas fue sometido Abraham Avinu y las superó todas. Para decirnos a nosotros, Jibatosh el Abraham Avinu. Eso nos demuestra el amor que tenía por él. ¿Sufrió? Claro que sufrió. ¿Quién dijo que no va a sufrir? Pero el sufrimiento es parte de la vida. Justamente escribí en Perashat de Alotjan de Argenoam, lo van a recibir mañana, lo que Rav Soloveitchik sostenía como el principio existencial del pueblo judío. Si para el eje cartesiano, para Descartes, ¿qué decía Descartes? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Rav Soloveitchik, en una genialidad que la cito en mi comentario de Argenoam, dice: el principio judío no es Descartes, no es el eje cartesiano, sino que es el principio que dice dolor en ferre ergo sum. Sufro, me angustio y luego existo. Porque el sufrimiento no es tan solo una cuestión de sufrir y sentirse mal. No. Sufrir es la angustia. Sufrir es no estar deprimido. No estoy hablando de depresión. Estoy hablando de que el sufrimiento forma parte de la cotidianeidad del ser humano. Por cualquier motivo, por cualquier angustia, un malestar genera angustia, una ausencia genera angustia, alguien que no llega a tiempo genera angustia, todo genera ese sufrimiento y angustia. Y esa forma de vivir es lo que me lleva personalmente a evaluar, a conocer, a considerar, a saber, a valorar la presencia de ese otro y por supuesto la presencia inefable de Akadosh Baruj Hu. A partir de ese nisayón, dice, a partir de esa prueba, el Yehudí experimenta también su crecimiento y se eleva. Por eso, Peshat Nisayón dice, en el momento de una prueba, dice, citando al Zohar HaKadosh, Yesh istalkuta mojin. Hay una evasión de mojin. ¿Qué quiere decir mojin? Que a la persona se le sacan todos sus aspectos conscientes, mentales, y él está en un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque en ese momento, al estar fuera de control, al no ser él quien es, puede perder los estribos, puede fracasar, puede caer, Dios no permita. Y por eso en ese momento que la persona es sometida a una prueba, ¿qué le pasa? Pierde los estribos, se diría, ¿no? En el lenguaje del Zohar HaKadosh es Mistarkima Mojim. Moach significa la capacidad mental. Y eso necesita un gran cuidado de Jesús y fortaleza. Y esto es lo que dice el pasuk de nuestra Perashá. El primero, Vaihidin Soa Aharón. Quiere decir, cuando el Aarón, el arca de la Torah, se movilizaba, cuando el Yehudí, dice el Netivot Shalom, quiere decir cuando el Yehudí está viviendo una situación problemática, una prueba, que de Linsoa Belalot de madrigal a madrigal, cuando se produce esa movilización, porque cada prueba te moviliza, y eso también te va a elevar finalmente, Vayomer Moshe. En ese momento que tú, yo, nosotros estamos pasando por esa situación
difícil, compleja, dice excelentemente en Netivot Shalom, Vayomer Moshe. Decía Moshe. Moshe Itpalel Alehem. Moshe Rabenu entonces elevaba una plegaria por ellos y pedía del Todopoderoso, Kuma Hashem, levántate, oh Dios, y sé de la ayuda de ellos para que no caigan. Dios no permita. Be'aderaba, por el contrario, se fortalezcan y eleven más y más. Y que de esa manera, Yafutsu Oibeja, que se alejen los enemigos. Beyanusu Mesaneja, que se dispersen, que escapen definitivamente todos aquellos que nos sirven como estorbo. Quiere decir que las fuerzas del mal, las fuerzas negativas, no se apoderen de ese Yehudí y que pueda sobreponerse a ellas y poder superar la prueba. Entonces, el Netivot Shalom quiere ayudarnos un poco más en nuestra concepción de lo que es el Nisayón. Toda la historia de Am Israel comienza con una prueba. Vayomer Hashem el Abraham lech lecha. Le dijo Hashem a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu ciudad natal, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto es un Nisayón explícito, dice el Rambam. Recuerda Rambam, es el primer Nisayón al que fue sometido Abraham Avinu. Entonces, de una u otra manera, dice el Netivot Shalom, quiere amplificar un poquito más la temática y el tema de los Nisionot. ¿Por qué hay este tipo de pruebas? ¿Por qué llega el Nisayón? Es porque cada Yehudí, cada uno de nosotros, y esto es tan trascendente para ayer como para hoy como para mañana, dice Netivot Shalom, cada uno de nosotros descendió a este mundo con una misión que le fue encomendada allí en lo alto. Cada uno de nosotros tiene una shilichut determinada en este mundo. Eso hay que saberlo. Y sobre esto dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el Midrash de Bemidbar Rabbah, en Lejajabim Difnei Kadosh Baruj Hu, que Shaliach. No tienes persona más amada delante del Kadosh Baruj Hu como el Shaliach, como el emisario. Pensemos en Moshe, ¿no es cierto? Como emisario del pueblo judío. No tienes persona más querida que como es el Shaliach. ¿Por qué? Shenoten nafsho le malesh dijo. Porque el Shaliach, el emisario de Dios, que hace, lo aprendemos de Moshe Rabenu, da su vida para cumplir con su misión. Y a cada uno de nosotros, dice el Netivot Shalom, en el cumplir con su Shelichut, cuando estamos en medio de esa tarea y queremos cumplir nuestra misión, aparecen, por supuesto, Yeshitim Shel Misionot. Hay tiempos, hay instantes de grandes pruebas. Y entonces, en medio de esas pruebas, yo estoy en peligro porque puedo caer definitivamente, puedo sucumbir ante esa prueba. No hablamos de muerte, hablamos de que no pueda cumplir mi misión. Y por esto es que Moshe Rabenu pidió, Vayhi binso Aarón, Vayomer Moshe. Y por eso dijo que cuando se trasladaba el arca, Moshe dijo, Kuma Hashem, levántate, oh Dios, y se dispersen tus enemigos, y se vayan, se alejen los que te odian. Quiere decir, Moshe Rabenu ora por el individuo, por el pueblo y por nosotros hoy en día, para que podamos hacer frente a esa prueba. Y por eso, ahora que pasamos Shavuot, y es una tradición, también sefaradí y fundamentalmente ashkenazí, algunas comunidades sefaradíes hacen en la tarde las akdamut. Akdamut son una serie de poemas que hablan acerca de las mitzvot positivas y de las mitzvot negativas. Una composición milenaria, ya de más de 1000 años aproximadamente, siglo de oro español, entre otras cosas, y también en Ashkenaz, en Alemania, en Francia, que son verdaderamente creaciones maravillosas en el idioma hebreo. Y entonces, en esas también dicen, obviamente, acerca de la shlichut del Yehudí,
Dice, Hadav yakar axante Javivin de Bekava'ata, Avidin le Jativa Bedenaf Beshaka'ata. Quiere decir que la Shelihut, que Kadosh Baruj Hu nos da, es una Shelihut que empieza, obviamente, como algo de lo más preciado que la persona atesora dentro de sí, que lo lleva dentro de sí y que lo acompaña desde su amanecer hasta su anochecer, hablando de lo que representa la vida en general, ¿verdad? Es decir, amanecer y anochecer, como cantaba la canción de Tevi el Lechero, el violinista en el tejado, que decía amanecer y atardecer, anochecer, hablando de los aspectos de la vida. Dice, y estos se refieren a todos los aspectos y a las pruebas de la vida en el momento que el anochecer, la noche, la oscuridad empieza a rodear a la persona. Quiere decir, a veces la persona se siente que ha llegado un momento en el cual ya no puede más y es la profunda oscuridad en la cual se siente. Y como dice, como explica el Maor Enaim, otro de los grandes sabios del Hasidut, que cada Yehudí tiene que pasar una suerte de 10 pruebas. ¿Por qué? Lo asocia con Abraham Avinu. Una suerte de 10 pruebas. Nadie cuenta las pruebas que pasó en la vida, pero seguramente si nos detendríamos hoy en día a hacer una evaluación de lo que es hasta hoy nuestra vida, hasta 120 años, seguramente hubo momentos donde realmente los pasamos y difícil. Y creo que el Nisayón fue hoy y también será mañana. O sea, no me cabe ninguna duda, porque todo lo que habla de la vida de relación es lo que nos lleva a esa prueba. Y dice, y en esos 10 pruebas están las pruebas de la vida del Yehudí. Dice, y a partir de que yo puedo ir superando esas pruebas, como Abraham Avinu lo hizo, estoy cumpliendo con mi Shelihut, con esa misión para la cual descendí a este mundo. Y por lo tanto, estoy feliz de poder hacerlo. Y entonces, mi nombre, dice, mi acción, logra que se consagre aún más el nombre de Kadosh Baruj Hu. Eso se llama Kiddush Hashem. Y el segundo pasuk dice, Ubnujo Yomar. Dice, y cuando reposaba el Aarón, se decía, retorna, oh Dios, a las miríadas de miles de tu pueblo Israel. Y entonces el Netivot Shalom nos ilumina y nos dice que después de que el Yehudí ya pudo superar todos los misionot, todas las pruebas, y pudo reducir sensiblemente todo lo que es ese impulso que el hombre a veces le cuesta tanto poder doblegar, no vencer, pero reducir, que es el impulso del mal, dice, aun cuando llegaste a esa instancia, todavía no cumpliste toda tu misión. No terminaste todavía. Quiere decir, porque ahora tú tienes sobre ti una Shelihut de Asetón. Superaste la capacidad de hacer el mal, ahora lo que tenés por delante es la otra parte. Sur Merra, como dice el Teilín que vemos en Shabbat, apártate del mal y después va a hacer todo. Empezamos otro rodeo, otra vuelta, hacer el bien. Porque el objetivo magno de la Sagrada Torá y de servir a Dios es Virgilu Urrejimu. Quiere decir, Virgilu es Ahavá y Rejimu Virgilu es temor y Rejimu es Ahavá. La esencia de servir a la Torá, el objetivo de la Torá y servir a Dios es entre estas dos columnas que se manejan en la vida de la fe. Ahavá ve Irá, el amor y el temor. Y también la Shlihut, la misión de cada persona y de cada Yehudí en este mundo, tiene en que apártate del mal, pero también hacer el bien. Y después de que nosotros llegamos a cumplir, como decía el Netivot Shalom, con la Shlihut, la misión de poder superar el mal,
y pude superar y pude sobreponerme a esa prueba, entonces ahora empiezo la otra shlichut. La otra shlichut es hacer el bien, amando a Dios, fusionándome con Él, uniéndome a Él. Y esto es lo que dice Moshe Rabbenu en el segundo versículo. Ubnujo Yomar, cuando descanse. Quiere decir, ahí le pide a Hashem que se torne a las miríadas de miles de Israel. Ubnujo, malé, menujá manaja. Benujó quiere decir que podamos alcanzar tanto el reparo como el naja, el solaz, la quietud. Y entonces, cuando llegaste a ese periodo de tu quietud, en ese momento también, tórnate Dios a las miríadas de las miles de Israel, que Kadosh Baruj Hu dice el Netivot Shalom, dice este pasuk, estos dos pasukim parecen toda una vida, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Por eso es un Sefer Bifnei Atzmo, por eso es un libro en sí mismo. Entonces dice que Kadosh Baruj Hu habite en Israel y pueda poner su Shejinah, su presencia divina, y que Israel pueda a partir de eso lograr esa comunión con Todopoderoso, ya que esto es el objetivo magno de todo. Como dice, el objetivo de toda la Torá y de los 613 mitzvot es lo que dice Moshe Rabbenu en el último Humash de la Torá, en el Sefer de Barim. Después dice Leavá, Leirá, etcétera, etcétera. Todo lo que dice en el último pasuk es Ubo Tidbak. Y en él hablas de Leidavek, quiere decir unirte. El Yehudí tiene que estar Davuk, unido, como pegado, perdonen la expresión, al Kadosh Baruj Hu. El principio del camino del Yehudí es como si fuera Binsoa Aharón. Es cuando el Aarón se movilizaba, el arca. Porque cuando se moviliza, vas a encontrar en el camino que está pletórico de obstáculos. Y permanentemente hay pruebas y pruebas, porque tengo que superar todo lo que es apartarme del mal. Pero después llega un momento que ese camino es Ubnujo Yomar. Quiere decir que cuando llegue ya el reparo, el descanso, después de que ya logra superar esas pruebas y llega a la menujá, a ese reparo, a esa quietud, entonces ahora descubre el Yehudí que tiene una nueva shlichut. Parecía que había terminado, pero no ha terminado nada. Ahí empieza otro camino que es cómo implementar el bien en la vida. Ese bien que me lleve eventualmente a alcanzar esa mancomunión con mi Creador, porque todos los días de su vida él tiene que acercarse a su Creador, busca la presencia de Dios. Kirubat Elohim li tov, dijo David Amelech en su Teilim, la cercanía de Dios me es muy buena, o tov, buena. Y entonces ahí el Yehudí alcanza cuando logra esa comunión con su Creador, que no es un camino fácil, logra el objetivo de su shlichut, logra el objetivo de la shlichut de su vida. De Azul y Migdash, Beshafanti Betoham, citan de Tibot Shalom, estudiamos en el libro de Baikra, harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos, de Toskol Ejad de Ejad, en cada uno y uno de ellos, después de que ellos hicieron, de Azul y Migdash, hicieron para mí un santuario, apartándose del mal, entonces, Beshafanti Betoham, habitaré en medio de ellos para poder unirme con ellos. Y esto es, dice el Tibot Shalom, finalizando, este es el tema de esta perashá, que obviamente Moshe Rabbenu reza en ella y pide que por todas las situaciones a vivir por el Yehudí, tanto aquellas que lo deben alejar del mal, por eso hablábamos de que esto es un libro de moral y de ética en sí mismo, estos dos pesukim, es la sumatoria de la ética. La ética es sur merra, aparte del mal, está muy bien, pero también hace todo. Entonces dice que la persona pueda superar todos los obstáculos, tanto en lo que representa
Sur Merak como el Asetov, para que pueda llegar a cumplir con su misión de poder unirse al Todopoderoso y desde el punto de vista de lo que es Beshahanti Betoja. Por lo tanto, estos Pesukim, Vayhi bin Soaron, Umnojoyomar, 85 letras, nada más, 2 Pesukim, en el medio de una perashá, separados por 2 letras invertidas, hablan de que son un Sefer en sí mismo. Es como un Sefer Torah en sí mismo. A pesar de que no tienen ninguna mitzvah, pero tienen todo. Tienen toda la vida del Yehudí, ¿no es cierto? Pero nos enseñan el objetivo, la meta de toda la Torah en forma concreta y activa, y nos enseñan que para qué nos sirven la Torah y las mitzvot. Es una Torah bifnei atzma, es una Torah en sí misma, como tanto como el cumplir las mitzvot. Dice, She'en leja Torah gdolá mizó, amelamedet de tajlit Torah de mitzvot. No hay una Torah más grande que esta que te enseña a ti cómo cumplir la Torah y las mitzvot. A veces nosotros consideramos que solamente estudiando Torah y cumpliendo mitzvot ya estamos bien. Pero dice Netivot Shalom, no. Hay otro libro dentro del libro. Y ese libro habla de tu vida y de tu shlichut. Habla de tu misión. Y aquí es donde esto se conforma en un Sefer Bifnei Atzma. Bueno, creo que tenemos un alimento muy grande para este Shabbat, para poder analizar estos 2 versículos que representan un escenario propio para la Sagrada Torah, a tal punto que hacen de Bemidbar 3 libros. Y estas pequeñas letras son un libro en sí mismo. Shabbat Shalom, Umeborah. Muchas gracias por estar aquí, ante todo en el Bet Midrash. Están todos invitados aquí al Bet Midrash. Tenemos lugar para todos. Los que están cerca, por supuesto, y los que no están todavía cerca, esperemos algún día que puedan llegar aquí, por supuesto, y los esperamos con todo corazón. Shabbat Shalom, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a nuestro Bet Midrash. Hasta luego.